Buenos días, bienvenidos a Cobertura. Este es un espacio para construir desde el periodismo independiente en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de producción les da la bienvenida en Cobertura en la mañana. En esta edición vamos actualizando las últimas informaciones de lo que va ocurriendo en torno a la investigación que viene realizando la policía, los servicios de seguridad del Estado, en torno a esos nexos que se formaron entre supuestamente presuntos o directos narcotraficantes, porque hasta el momento la policía y la justicia asegura que no hay vínculos que lo relacionan con actividades ilícitas a Misael Nayar, uno de los principales acusados e investigados por el triple asesinato en Santa Cruz. Pero la información y la rapidez de los datos en torno a lo que va sucediendo también se van conociendo. Por ejemplo, revelaciones que en marzo de este año Nayar, uno de los principales involucrados, festejó su cumpleaños con la presencia de un artista internacional en cuya fiesta también se conoce participaron gente de Colombia y de México. La actualización de esta información, la investigación y esa pesquisa periodística que caracteriza fue revelada hoy en un diario en Santa Cruz. Nuestro compañero y amigo Guider Arancibia ha sido asignado en esta investigación periodística, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guider? Buenos días. Tremenda información que has revelado en esta mañana en el diario El Deber. Muy buenos días, Judith, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad este caso, mire usted, exactamente el anterior martes, una semana, 7 días, cuando la sociedad es sacudida por un terrible asesinato de 3 policías, ¿no? Yo en mi larga trayectoria periodística me impacté realmente por este suceso tan violento, con características realmente increíbles, que no solo, digamos, ha sido un crimen, sino un mensaje muy terrible. Sí, te cuento de que esta investigación trae muchas aristas y un descontrol y una incertidumbre total, porque no hay una claridad en las investigaciones de parte de las autoridades, ya a una semana de esto. Es exactamente una semana, con hoy martes se cumple, de este hecho que ha sacudido prácticamente y ha impactado a toda la ciudadanía en Bolivia. Hay más dudas, sin embargo, en torno a las explicaciones también que van surgiendo de las mismas autoridades, como que quedan preguntas y respuestas que, más que generar una certidumbre de que sí se está dando a conocer y se está esclareciendo el caso, queda la gente con mucha más duda. ¿Qué pasa desde la mirada del periodismo, Guider? Judy, cuando sucedió el crimen el día martes, la gente estaba conmovida, hubo una movilización total de la policía. Mire usted, la policía en su primer conferencia al segundo día, en absoluto con todos los jefes policiales de todas las unidades de Santa Cruz, anunciaron la detención del señor Misael Nayar. Yo recuerdo que en ese momento incluso el general Johnny Aguilera, comandante nacional de la policía, cuando dio el aviso, simplemente se limitó a decir que fue detenido, acababa de ser detenido, y que las circunstancias no se iban a revelar en ese momento, que ahí se iban a revelar al otro día. Fue detenido. El Deber, con su equipo periodístico, trabajó bastante y logró uno de los datos muy importantes que él nos entregó. Que él no fue detenido, él se entregó voluntariamente.
Esa información no estaban siendo específicos en la forma como se estaba difundiendo, Guider, en ese momento. ¿Valía la pena esclarecer y determinar exactamente qué pasó? Así es, Judy. Nosotros nos jugamos porque realmente logramos acceder a una información ya era demasiado creíble. Reconfirmamos nosotros y estuvimos trabajando hasta casi la madrugada ya del día jueves cuando nos jugamos por esta información, porque realmente los sustentos eran ya bien creíbles. Entonces nos la jugamos con que el señor Misael Nayar se entregó. ¿En qué nos basamos, estimada Judith? En ese momento, cuando dio la conferencia el señor Aguilera, el general, muestra de que habían 3 personas detenidas, ¿ya? 3 personas claves. Nosotros tenemos las imágenes, nos proyectaron a nosotros y nos dieron en diapositivas 2 ciudadanos colombianos y un boliviano. Nosotros logramos acceder a la entrevista inicial que logró la policía con los 2 colombianos, donde se manifestaba de que estos revelaban a la policía de que ellos eran empleados, obviamente, del señor Misael Nayar, que el Misael Nayar, después de la matanza, él se hizo rapar la cabeza, se cortó el pelo y se dirigió a un hangar, a su hangar en el aeropuerto de Trompillo, y voló a una región del Beni, que posteriormente ya las mismas autoridades, incluso Evo Morales, un pronunciamiento dijo que fue a San Joaquín. Entonces, él regresó al otro día regresó y, bueno, y se entregó. Además, los ciudadanos colombianos aseguran de que sus compatriotas, 2 de sus guardaespaldas, sicarios del narcotráfico, fueron los que realmente ejecutaron sin piedad a los 3 uniformados en el camino en la zona de Porongo, y que estas personas eran una especie de sicarios que habían reemplazado a otros que eran relativamente nuevos en su oficio de atender al señor, a su patrón, y que el señor Nayar en ese momento del encuentro con los policías estaba totalmente descontrolado al calor de bebidas alcohólicas, y en esta situación, como dijo la policía, tal vez con algún otro, cargado con algún otro alucinógeno. Entonces, ese fue nosotros lo que recibimos. Pero, mire usted, después se descubre de que el señor Nayar se entrega, no es detenido por la policía. Y obviamente, cuando una persona se entrega, igualmente fue como pasó con el caso de Pedro Montenegro, para entregarse usted tiene que haber un contacto previo, tiene que haber una negociación, un enlace, diría, un pacto, ¿no? Entonces eso fue lo que hubo, las autoridades no supieron explicarlo. Además, ahora aparece solamente detenido un colombiano, y dicen de que este colombiano no sé qué relación tendría ya, pero no hay una explicación muy concreta. Ahí se afirma de que los otros 2 colombianos que participaron también, que son los matones a sueldo, no están prófugos, y bueno, no se habla más del tema, ¿no? Guider, este tema tendría que ser definitivamente un tema de preocupación y de política de Estado, donde las autoridades, no solamente la autoridad del área que corresponde, en este caso el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Defensa, de Sustancias Controladas, aquel cargo que en algún momento en Bolivia se llamaba el cargo del SAR antidroga, no solamente correspondería a ellos estar tratando de dar las explicaciones y ir avanzando en torno a las investigaciones, sino todos deberían estar
llevándole a la ciudadanía una claridad de lo que realmente ha sucedido? ¿Cree que de alguna manera se está tratando de distraer al ciudadano, dando versiones que más, y vuelvo a insistir en esto, que más que darle una certidumbre que es así, pues los está dejando en una duda total y con un montón, prácticamente con una variedad de preguntas? Mire, Judith, hay una serie de interrogantes y que preocupan bastante. Mire, nosotros en todas las investigaciones, todo el equipo, porque no solamente mi persona, somos un equipo, usted sabe, hemos recibido todos los días contactos directos, llamados. Hay una honda preocupación, malestar total en la policía. Mire usted, el primer día, el ministro de Gobierno como cabeza de la institución del orden, según la nueva norma, él es parte del Estado Mayor de la Policía, según la norma, estuvo ausente, se viajó al Paraguay. El viceministro, ningún viceministro. Toda la situación hasta hoy, no ha habido una conferencia de prensa del ministro, hasta hoy solamente lo ha llevado adelante el comandante general y el comandante departamental, ¿ya? Siendo de que este hecho, como usted dice, es una situación de Estado. Yo nunca había visto un crimen tan atroz donde, según las investigaciones de la misma policía, pese a las contradicciones de las circunstancias en el lugar, ya estas personas, un simple carro patrullero con uniformados, realizaba una acción de seguridad ciudadana, es interceptada por estas personas y lo humillan de tal manera que le dan un mensaje, ¿no? Lo hacen arrodillarse con las manos abajo, ya lo ejecutan, porque esta es una ejecución, este es un ataque de un grupo armado, una ejecución. Luego, mire usted, colocan los cuerpos encima de una camioneta donde dice de la patrulla policial, y ahí dice Policía Boliviana, exactamente, atrás de ellos dice Policía Boliviana. Si usted, realmente esto es terrible, si usted observa la postura de los cuerpos, ellos lo han colocado a su modo, ¿no? Y han exhibido como un trofeo. Esto es increíble, ¿no? Y ese es un claro mensaje de, yo diría, de los grupos, de las mafias, hacia la policía, como acostumbraban, o como era, o no sé, o continúa en los varones de la droga de Colombia, de México y de otros lugares. Es un clarito mensaje. Entonces aquí la ausencia total de las autoridades, las cabezas, no se pronunciaron. Hasta hoy no ha habido una conferencia donde respondan a las preguntas, a las inquietudes, ya de la prensa nacional, de las autoridades. Solamente han estado el comandante y el departamental. Ante estas situaciones generan realmente cada día más dudas. Guider, entre tanto, están visibilizando ante el ciudadano los bienes que tenía Nayar y los lugares donde él frecuentaba. También se están conociendo mucho más, de una manera más cercana, las propiedades y otro tipo de bienes. Usted estuvo ayer, por ejemplo, y ¿qué es lo que se ha encontrado, por ejemplo? Bueno, en realidad los Teri o los Paratrac que se incautaron en su galpón, en su taller, en un taller por la zona del Urubó, donde fueron encontrados incluso, según la policía, vehículos como vagonetas, todo eso, donde después del crimen fueron ocultos en este lugar y abandonados, ¿no? Pero eso era un taller del señor Misael Nayar. Ahí y en otro lugar se encontraron los Teris. Ya en transcurso de este fin de semana han sido trasladados en calidad ya de incautados de forma preventiva a la Policía de la Guardia, donde está el juzgado, ¿no? No solamente eso, ¿no? Sino que se ha incursionado en una lujosa, como ya es conocimiento público, propiedad en la zona de Guarayo, donde incluso tenían como animales
realmente aves exóticas, pumas, ¿no? Como acostumbran siempre los varones de la droga en ese lugar, además de otras comodidades. También se ha intervenido en un condominio por la zona norte, y ayer también se han intervenido otros inmuebles, y tenga en cuenta de que se le ha iniciado otra acción por legitimación de ganancias ilícitas a este señor y su entorno. Esto es una situación muy complicada, las investigaciones que va generando mientras avanza. Mire usted, la misma policía asegura, y eso es de conocimiento público, nosotros conocemos, siempre nos apoyamos en las fuentes informativas de la misma policía y de la fiscalía. El señor Misael Nayar es casado con la hija del señor Lima Lobo, Jesús Einar Lima Lobo, que todo el mundo sabe que fue extraditado y considerado por las mismas autoridades de este régimen de gobierno como uno de los, el señor Lima Lobo, como uno de los capos del narcotráfico, incluso vinculado al otrora poderoso Célimo Andrade, que hace unos más o menos 15 años atrás, que yo recuerdo, protagonizó una de las fugas más espectaculares, creo que yo la primera, de Chonchocoro, de la cárcel más segura, y según las mismas informaciones de la FLN, el señor Célimo Andrade tenía relación con Lima Lobo muy directa, y este señor Andrade tiene una relación totalmente estrecha con el otrora varón Pablo Escobar. Guider, esta tarde en Santa Cruz va a haber una movilización, una marcha que se está convocando para que toda la ciudadanía que ha reaccionado, por supuesto, a estos hechos violentos que han sacudido la tranquilidad en esta ciudad, pueda pronunciarse, pueda manifestarse, pero independientemente de lo que el ciudadano ahora se manifieste a través de esa movilización, también, ¿qué debería suceder con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? Si bien ya han removido, han cambiado prácticamente a una gran parte, si no son todos, pero el tema parece ser mucho más evidente, un tema que debe ser manejado desde la raíz, desde los cimientos en sí, porque pareciera que los supuestos o los narcotraficantes lograron penetrar a lugares que eran impensables, con oficiales que tenían una carrera, que trabajaron sobre esa carrera, pero que en el último tiempo todo quedó en nada y tuvieron ciertos vínculos con la gente ilegal. Así es, Judith. Mire usted, no solamente han penetrado, ¿no?, en las esferas de la policía. Y yo no quiero en este momento satanizar a la policía, porque la tropa policial, los policías de abajo, hay mucha gente que es íntegra, que trabaja. Correcto. ¿No? Trabaja, y hay un malestar total, estimada Judith, ¿no? Entonces, sin embargo, yo me remito a las fuentes de todos los policías que piden, que todos los días nos llaman y que piden guardar reservas de sus identidades, cuestionan duramente a sus jefes. En estos últimos años han estado totalmente al servicio del partido político de gobierno de turno, cuando después son menospreciados. Y esta muerte es un ejemplo tácito. Pero también hay otra preocupación. Mire usted, Judith, ni bien el señor Nayar es trasladado a Chonchocoro de La Paz, como una de las cárceles más seguras, la justicia en un tiempo récord, en una acción totalmente que genera tantas dudas, a sus abogados, la justicia le conceden todo lo que ellos piden para que sea traído nuevamente a Santa Cruz. Nosotros, hablando con personas entendidas en derecho, nos aseguran que nada raro que en poco tiempo el señor Nayar sea absuelto. ¿Por qué? Porque simplemente, según los mismos policías, este señor tiene mucho poder y hay una presión totalmente de las autoridades superiores. Entonces,
esto es muy grave y ayer nosotros escuchábamos y teníamos contacto en las unidades policiales, va a ir mucha gente, familiares y policías. No tenga usted también en cuenta que hay policías en servicio pasivo, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa de esta marcha que se ha convocado para hoy en repudio a esta lacra del narcotráfico que realmente las autoridades tienen que hacer, tienen que cambiar, ¿no? Pero aunque es muy difícil, pero la ciudadanía yo creo que tiene que hacer sentir hoy con su presencia masiva en esa marcha. Definitivamente, Guider. Y voy a hacer un comentario que usted también lo conoce, porque estamos hablando del año 1996, 97, hasta cerca del año 2000, cuando la gente que se involucraba en narcotráfico en Santa Cruz, grupos de personas, eran trasladados de inmediato a la cárcel de Chonchocoro en la ciudad de La Paz. Era permanente esos traslados, se hacían operativos, pero algo curioso sucedía en esa época cuando se detectaba la presencia de narcotraficantes operando en Santa Cruz. Eran constantes los grupos. Sin embargo, había un jefe antidrogas, que en ese caso era el mayor Paredes. Este jefe antidrogas, de un tiempo mientras participaba de los operativos, visibilizaban los hechos, mostraban en las conferencias de prensa, luego él comienza a tener un comportamiento muy diferente en torno a sus compañeros policías antidrogas y su jefe, aunque él también era autoridad en ese momento, el mayor Paredes. Y luego se descubre que él estaba involucrado en narcotráfico y formaba parte de una red de protección de la banda mucho más grande, más poderosa del narcotráfico en aquella época. Ese mayor de la policía fue detenido y trasladado, por supuesto, a la cárcel de Chonchocoro, donde se encontró con las otras bandas de narcotraficantes que él había detenido durante todo el transcurso de ese tiempo. Ha pasado días, por lo que se conoció a través de la misma policía, pero muy difíciles para él, y fue condenado a alrededor de 24 o 25 años de cárcel. No sé en este momento si habrá ya recuperado su libertad, pero después de ese hecho así tan directo, porque recibió una condena de más o menos un cuarto de siglo, no se volvió a escuchar una figura de policías tan involucrados en acciones ilícitas directas con el narcotráfico. Estoy hablando de entre el año 96, 97, 98 y un poco más del año 2000. Eran trasladados en aviones Hércules. Mucha gente en la ciudad fue detenida, de muchas familias, porque la acción operativa de la lucha contra el narcotráfico era frontal, y bueno, eso es lo que podemos remarcar. Hasta luego viene el caso ya del general Sanabria. De ahí para adelante comienza a mostrarse la vida y los supuestos vínculos de policía con el narcotráfico con mayor cercanía, Guider. Así es, Judith, y yo sí recuerdo evidentemente esta situación. Había un impulso en la lucha contra el narcotráfico en esas oportunidades, donde todos los narcotraficantes o investigados por narcotráfico eran trasladados por seguridad allá. Recuerdo muy bien de esta persona, este jefe policial, pero lo que sí hoy nosotros registramos y tenemos en mente de que se han registrado numerosos hechos de policías ya involucrados en narcotráfico, ¿no? Pero que, mire usted, después el general Nina, uno de los más mimados del señor expresidente Evo Morales, él estuvo involucrado directamente, él y su hijo estuvieron poco tiempo en la cárcel, acá en Santa Cruz, gozando de muchos privilegios, ¿no? Después otros policías, yo diría que no han permanecido en la cárcel ni 2 años, ¿ya? Y han estado nuevamente. Uno de los hechos más patéticos y lo más grave es la situación
del señor Maximiliano Dávila. Mire usted, con tantas pruebas acumuladas ya, él simplemente está siendo investigado por legitimación de ganancia y bueno, el caso está silenciado, ya no sabemos, estamos limitados, incluso tenemos muchas dificultades los periodistas para llegar a saber cómo está su situación jurídica. La fiscalía cierra las puertas, ni que se diga en la cárcel, en La Paz. Sabemos que el señor Dávila goza de privilegio, va cuando quiere a revisiones médicas, todas esas situaciones. Entonces, vemos nosotros de que sí, el narcotráfico ha penetrado en esta última década. Nosotros vemos de que mucho más que en los anteriores años, y un total descaro, yo diría, ¿no? Pero no hay una sanción. Además, en el concepto genérico, Judith, yo veo de que todas las personas, las pocos peces gordos, diría yo, entre comillas, que son enviados a las cárceles, son liberados. Mire usted, por ejemplo, la señora, la que le llamaron la reina del sur, con un patrimonio de casi 200 millones de dólares, ya está libre. ¿Acaso él está, no sabemos, y han borrado los antecedentes? Gran parte. Sí. Entonces, ahí están los bienes. Imagínense, en este caso de la señora, yo cubrí de la señora, no recuerdo el nombre en este momento, pero me tocó cubrir una de sus casas ahí por el Cuarto Anillo, ¿ya? Valuado en 3 millones de dólares. Y una de las características que nos impresionó fue que tenía 30 baños de lujo. 30 baños. Bueno, pero es una de las casas, ¿ya? Y bueno, como eso hay muchos. Los traficantes son los primeros que salen de la cárcel, ¿ya? Entonces, qué terrible es una situación. Y aquí vamos, ¿no?, de la justicia, que en la primera acción, por eso, del señor Nayar, ya es favorecido con un traslado. La justicia se doblega totalmente, mientras se doblega para el crimen organizado, que donde debe sentar la mano, ya sienta la mano en otro que a ellos les conviene, como en el caso de las Londras. Entonces, así está nuestra justicia, a la par con la administración del Ejecutivo, del Estado, donde hay un total menosprecio, incluso, como dicen los mismos policías, a la vida, ¿no? Porque hay una desazón total. Mire usted, la policía, ¿qué tenemos que festejar? Por ejemplo, el 24 era su aniversario, primera vez en muchos años que no ha habido festejo. Entonces, esto es realmente grave. Se cierra el círculo también para los mismos periodistas. Acceder a información es tan complicado en estos momentos, no solo del lado de la justicia, sino de la policía, de efectivos que se animan a filtrar datos, pero por supuesto cuidando su propia integridad física de su familia, es que no dan con nombres y apellidos. Hacer periodismo en este momento en Bolivia, que tenga que ver con investigaciones relacionadas a los narcotraficantes, se hace mucho más una tarea complicada. Ahora la ciudadanía exige las respuestas necesarias. No puede haber un silencio cómplice como se escucha en diferentes lugares que exigen, pero hay cierto temor y pareciera que a eso apuntan, ¿no? Paralizar las voces de todos, y mientras tanto estas actividades de la oscuridad que implica el narcotráfico pues siguen perforando esferas grandes en nuestro país, Guider. Así es, Judith, así. Mire, todas las informaciones estatales de los organismos del Estado, que es del pueblo, es más difícil acceder. Y por último, no hay atención. Y recientemente, creo que ayer en la tarde, nos hemos encontrado anoche con un comunicado del Ministerio de Gobierno donde se da una instructiva a la policía de que ningún jefe puede emitir ningún criterio a los medios de comunicación, sino antes hay un aval del Departamento Nacional de Comunicación del Ministerio de Gobierno.
y del Comando General de la Policía. Imagínense, esas son trabas realmente sorprendentes, pero no nos extraña, no nos extraña. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Y yo insisto de que hay una situación, una arremetida de presión, ¿no? Uno, de que la justicia está totalmente destrozada, penetrada por el poder político y corrupta. Una de las pruebas de esta acción de libertad que se le concedió, mire usted, el juez de la Guardia a las 3 de la madrugada del sábado termina la audiencia maratónica de casi 15 horas, envía a la cárcel a 3 personas, entre ellos al señor Nayar, a Chonchocoro, y el mismo día a las 5 de la tarde ya instalan la audiencia para otorgarle una acción de libertad a este señor y para que sea trasladado a Santa Cruz. Mire usted esa celeridad de la justicia. Entonces esto no significa sino otra cosa que una presión total y un dominio de esta gente que está implicada en organizaciones criminales con el aval de altas autoridades, lamentablemente no todas, pero estamos en una situación muy difícil donde los periodistas sí tenemos que ir adelante, no declinar y mirar de frente a esta persona. La musculatura del periodismo en Bolivia y en Santa Cruz en particular también se pone a prueba en torno a esas pesquisas periodísticas de investigación que están realizando y en el que se necesita un cuerpo colaborativo entre todos, porque la voz del periodista que visibiliza estos hechos es la única garantía al mismo tiempo que en nuestro país y en nuestra sociedad se está ejerciendo libremente el periodismo. Para que el periodista pueda informar se necesita esta certidumbre y esta seguridad también para su propia integridad. En el caso suyo, Guider, y de muchos colegas que están permanentemente en las calles y recibiendo y contrastando la información, ¿no? Porque ese es un trabajo fundamental, el poder contrastar todo lo que se está diciendo y todo lo que se está mostrando al mismo tiempo. Así es, Judith. Así es, tenemos que armarnos de coraje y pues seguir adelante. Yo creo que es el momento de unir fuerzas, entonces, y yo creo de que vamos a salir adelante porque no es, digamos, no nos extraña para nada de que estos momentos sean tan duros, pero así como hay un cierre, digamos, a la cobertura del periodismo nacional, yo pienso de que también podemos hacer grandes cosas, ¿no? Porque si en la comunicación viene desde los años ancestros, si nos remontamos a la historia, simples papelitos escritos por debajo de los muros, basta que llegue y eso salga a la luz, bueno, y se revela. Por eso es que nuestra misión es muy difícil, ¿no? La sociedad en estos momentos difíciles es cuando más nos necesita a nosotros y nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos y hacerlo por la sociedad y por nuestra familia, ¿no? Este es el momento, y este es el momento para contar realmente lo que está sucediendo, investigar y hacer un trabajo en equipo colaborativo de todos los medios, una sociedad no competitiva, una sociedad colaborativa en los diferentes espacios para que se aclare esta situación y posteriormente no avance estas acciones ilícitas, ilegales que han venido sacudiendo a nuestro país. Gracias, Guider. Hacemos una pausa en cobertura y estamos nuevamente.